Como que esto de la nostalgia, esto de ir hacia atrás, esta nostalgia siempre nos está pegando. Creemos que lo de atrás es mejor, porque tiene que ver, independientemente de todo lo demás, la emoción por la que están transitando, ¿no? Porque evidentemente el arte es una expresión emocional, la música no se salva. Es que es otra cosa, lo que pasa es que es una batalla, justamente. Me recuerda un poquito las batallas de rap. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Como en la Vida. Gracias por estar acá con nosotros. Y el día de hoy, bueno, estamos grabando tarde, estamos subiendo el material tarde, pero esta semana vamos a tener 2 episodios, así que no te desconectes. Si eres de nuestra generación, seguramente crees que el reggaetón viejo es mejor que el actual. ¿Tú qué piensas? Tuvimos esta pregunta desde el otro día porque estábamos investigando o estábamos viendo la serie de Mentiras, ¿no? Es una respuesta larga. Es una respuesta larga. Es una respuesta muy larga, pero es bastante interesante. Entonces estábamos viendo la serie de Mentiras y obviamente son canciones de Amanda Miguel y tiene como muchas canciones de cierta época. Y entonces Fati me decía, esa canción o esas canciones son de la época de mi mamá. Y me acuerdo que también teníamos como esa duda de decir cuándo es tu época. O sea, no tu época o mi época, sino la época de alguien, ¿no? Porque siempre tenemos como esta frase de decir, uy, en mis tiempos, es que eso es de mi época, o no, eso no es de mi época. Entonces, la pregunta que estábamos haciendo justo es, ¿cuál es tu época? ¿Cuál es la época que se considera tu época? Y además también esta parte, volviendo a la pregunta del reggaetón que decías, que pensamos que el reggaetón de nuestra época o el reggaetón del viejo es mejor, justamente nos pasa muy seguido, en general a todos, porque tenemos esta parte de nostalgia de lo que vivimos en nuestra época. De hecho, justamente el comentario de tu mamá cuando escuchó a Belinda cantar las canciones dijo, bueno, sí, lo hace muy bien, pero no le llega. Pero no le llega, ¿no? Sí. Y las canciones de mi época son mejores. O la versión. La versión, porque la canción es exactamente la misma. Y no solo pasa justo con el reggaetón, sino con cualquier tipo de canciones, películas, moda, todo lo que es pasado creemos, o bueno, todo lo que fue nuestra época creemos que es mejor, como por esta onda de la nostalgia que tenemos, ¿no? Y entonces en ese momento le pusimos pausa y le preguntamos a ChatGPT qué se considera la época, ¿no? De o alguien. Nuestra época. Y entonces nos dijo que justamente son la etapa en la que cada uno vive obviamente, a ver, quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando también que hay diferentes, o cada década está marcada por algo, ¿no? Los 50, los 60, los 70. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo nací en el 85, entonces no es donde yo nací, sino en el momento en el cual yo viví mi adolescencia. En realidad es entre los 14 y los 24 años, que justamente es el periodo de adolescencia. Y un poquito más. Sí, un poquito más. Es justamente eso, ese periodo. Entonces, yo era muy niño en los 80s, entonces los 80s no son mi época, sino vendrían siendo los 90s. Sí, los 90s, nuestra época. 90s y partes de los 2000, ¿no? Entonces, que obviamente es lo que yo más o menos le pregunté también a Chat, qué es lo que es representativo de esa época, y literalmente me entró mucha nostalgia, porque empezó a hablar de entrada de los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, del boom del anime en esa época, porque no había, digamos, siempre nos había llegado cosas de Estados Unidos, o cosas incluso que se hacían en el país, ¿no? Entonces, en los 90s pasó eso. Pasó ya a empezar a importar otros productos. En el caso de la música, bueno, Britney Spears, los Backstreet Boys, todavía me tocó un pedacito, pero no tanto por lo mismo, por la época, de Michael Jackson. O sea, no me tocó el boom fuerte. Al boom fuerte de su claro, música. Eso le tocó más a una generación anterior, pero también me tocó un poco de Michael Jackson. Ya cuando yo era niño, Michael Jackson ya era ya un artista muy consagrado, ya era el rey del pop.
No me tocó vivir esa escala, ¿no? Pero me tocó vivir justamente todo lo de Britney Spears, repito, bueno, Limp Bizkit, el inicio también de... Es que además también nos tocó el cambio de millennium. Además, o sea, en nuestra época justamente está marcado nos tocó por las computadoras. exactamente, ¿no? la conexión a internet, que ahora También. es súper fácil, pero antes no era de esa forma. Y entonces me empezó a entrar toda esta parte de nostalgia y comparábamos y yo le digo, bueno, ¿qué nostalgia también tiene en este caso la mamá de Fati o mis papás? Que son los que vivieron con canciones con esa, que vivieron las flans, que vivieron otro tipo y que vivieron otro México totalmente diferente, ¿no? Entonces, es un paréntesis bien grande para una respuesta, a lo mejor, ¿de qué reggaetón piensas? Claro, también el reggaetón nos empezó a tocar, el cambio del reggaetón. Y en el tema de la música, muchas veces se le dice el resurgimiento de la música latina, ¿no? Entonces, también empieza a voltear a ver hasta una época que decían que ser latino estaba de moda, porque volvió a resurgir con ese tipo de temas que en su momento nunca habían estado. Y recuerdo que, por ejemplo, ya lo he contado varias veces, que la salsa también no figuraba, ¿no? Específicamente dentro de la cultura pop en la cual yo vivía. Que dicho sea de paso, ese será tema también para otro capítulo, que esa realidad sí la vivieron diferente en otros países de Latinoamérica. O sea, lo que es Colombia, Perú, Venezuela, son países que, Ecuador, son países que han vivido y que la salsa siempre ha sido parte del día a día en la comunidad. Y si bien es cierto que la salsa en México siempre ha estado presente, estoy hablando específicamente de la cultura pop, se alejó de lo popular, ¿no? De la cultura pop. Y digo, ya será tema también para otro episodio, que también ahí es donde empieza a ver como que también la batalla del mainstream, de que si es una salsa comercial, no comercial, y bueno, hablaremos una después. Una evolución también de la música. Hablaremos también de eso, pero específicamente hoy lo que queremos hablar, y fue también a raíz de un documental que vimos, que se llama We Like It Like That, que habla acerca de la evolución de lo que es el bugalú, de cómo es que los latinos en Estados Unidos vivieron como toda esta, pues esta revolución. Además de cómo justamente el bugalú fue el movimiento previo a la existencia de Fania y de la palabra salsa para referirse al estilo musical, ¿no? Estamos hablando de los 60s. Entonces, cuando llegan estos grupos de inmigrantes a Nueva York, y además llegan a barrios como son el Bronx, que originalmente habían sido en mucho tiempo. El Bronx tiene una historia increíble. De hecho, se han hecho tantas películas, se habla tanto del barrio del Bronx. Pandillas de Nueva York. Tiene pandillas, tiene historia, habla mucho del Harlem también, ¿no? Todo lo que es. Y es bien interesante también. En algún momento nos gustaría también platicar todo lo que hemos escuchado y lo que hemos leído acerca del tema de lo que es esa parte específica de Nueva York, allá en el norte de Manhattan. Pero hoy lo que queremos platicar es justamente el imaginarte, ver toda esta unión de esas personas y que también buscan tener una vida, vivir una vida, cambiar. Y es bien chistoso porque cuando normalmente las personas llegan o son inmigrantes, llegan con unas ganas de trabajar, de empezar, lo decíamos, que no es que se detengan a decir, ok, vamos a juntarnos aquí y vamos a ser vecinos y vamos a mezclar nuestros platillos y nuestra cultura y vamos a generar algo nuevo y se va a llamar, o sea, simplemente las cosas pasan. Sí, fluye así. Y lo que es interesante es poder nosotros ahora voltear atrás y poder ver qué fue lo que pasó, cómo lo vivieron y tal vez intentar entender el momento histórico, cultural en el cual ellos estaban viviendo, ¿no? Y también emocional, porque tiene que ver, independientemente de todo lo demás, la emoción por la que están transitando, ¿no? Porque evidentemente el arte es una expresión emocional, la música no se salva. Entonces es como todo el contexto sociocultural que están pasando, de dónde vienen, en dónde están, a dónde van, y lo que dices, no es como que lo están planeando, sino que están viviendo día a día, digo como todos. Sí, además
evidentemente muchos de ellos también inmigrantes, tanto puertorriqueños, cubanos, que traen una cultura, de entrada un idioma diferente, ¿no? Y después una cultura, una forma de hacer música y una forma también de vivir. Yo recuerdo, hoy en día, con el mundo tan abierto y con las cosas tan a la mano, yo le decía a Fati que una vez también allá caminando por Queens me encontré un lugar que decía mole poblano y lo encontré y la verdad lo comí y sabe muy rico y la verdad sí, pero como dicen siempre, ¿no? Sí te sabe a Puebla, pero como al 90%, ese 10% como que todavía, pero imagínense, digo, hoy en día es muy fácil ir a Estados Unidos y encontrar cantidad de productos, recetas y forma de cocinar como nosotros lo hacemos acá. Imagínate en esa época. Y en esa época tratar de adaptar tu cocina, tu cultura y hasta el bolsillo a una nueva forma de comer y una nueva forma de disfrutar y una nueva forma pues de tus vecinos ahora son diferentes, ¿no? Ya de entrada el clima ya cambió, ya hay tantas cosas que son nuevas y dentro de esta mezcla se empiezan a gestar estas orquestas, estos Big Bang, que empiezan a tener, que tienen una historia, también hablaremos mucho porque hay demasiados actores. Yo creo que valdrá la pena hablar específicamente de cada actor, de ellos. Hoy queremos centrarnos justamente por el tema del bugalú, el pianista judío. Larry Harlow. De Larry Harlow, justamente, ¿no? Que fue una de las personas importantes. Una pieza clave, porque además él, volvamos a lo mismo, siendo judío, él viaja también a Cuba a poder pulir su arte y luego regresa en este nuevo ambiente contando un nuevo músico latino y él empieza a hacer, es un precursor de lo que hoy conocemos como salsa. Vamos a nombrarlo así, yo sé que va a haber mucha gente que dice, eso no es la salsa, no. Bueno, pero escríbenos, tú déjanos en los comentarios. Quéjate. Sí, la idea es que entre todos vayamos construyendo también este espacio, así que tú cuéntame qué sabes, corrígenos si estamos mal en algún punto y vamos a seguir interactuando, porque lo que queremos nosotros justamente es reconstruir de cierta forma cómo fue la evolución de la música que tanto amamos. Y bueno, volviendo a eso, haciendo también otro paréntesis, estábamos hablando de lo que es la cultura pop y qué cultura pop o cuál era la cultura pop en esos días. Además que ellos traían cosas ya de sus países, llegan a un país diferente y empiezan a crear. Una cosa es la música y otra cosa también es, como decíamos, el día a día, ¿no? Entonces, en esta mezcla justamente pasan los años y llegan las segundas generaciones. Sí, exactamente. Pero esas segundas generaciones, siento que les pasa esta nostalgia, pero no es exactamente una nostalgia como la de sus papás, sino como un tema de somos latinos, pero nacimos en otra tierra, necesitamos tener, no es que necesitemos, estamos en la casa hablando en español tal vez y en la escuela hablando en inglés, o sea, están como entre dos mundos, no son ni de un lado ni del otro. Entonces, siento que ese estar a la mitad hace también crear una personalidad diferente, crear una identidad diferente, porque no estás ni acá ni allá, no estás en tu tierra, naciste en otro lado que puede ser que también lo consideres como tuyo, pero tampoco es tu idioma o también es tu idioma el inglés, ¿sabes? Entonces estamos como en ese estira y afloja. Y de hecho pasa mucho todavía, o sea, es bien difícil para estas personas que son pues totalmente latinas, de padres mexicanos, incluso son tercera o cuarta generación, y a veces nacieron allá, crecieron allá, viven dentro de una cultura pop totalmente diferente, no conocen lo que nosotros hemos vivido acá y cuando llegan a México, pues también, o sea, la clásica frase que dicen, es que ya se siente gringo, tiene todo el nopal en la cara, no habla ni bien español, y entonces, pues obviamente ellos también se sienten, o sea, yo lo pensaría, van a la escuela, tienen otra interacción, tienen otro origen de palabras, otra mezcla y otro uso de palabras. Sus mismos papás, aunque eso pasa mucho también, aunque los papás
son totalmente nativos del español, el hecho del ambiente hace que cambien sus propias palabras en español. Empiezan a usar palabras Hasta su acento. y estructuras Ujú. que no son comunes o que no usarían originalmente en su país. Y esto también es otro tema que también platicaremos. Es bien complicado hacerlo. Es más, solamente es como parte de las habilidades. Hay habilidades con las que nacemos cada persona. Y si tú no naces con esa habilidad, aunque hayas nacido con papás latinos y vivas, ser totalmente bilingüe al 100%, aunque el ambiente, la escuela, todo es sumamente complicado. Sí. O sea, sí pueden llegar a ser como bilingües, pero no al 100%. Y de hecho le platicaba a la mamá de Fati ayer el caso de Super Holly, que la conocemos. Super Holly es bilingüe. Ella nació en Estados Unidos y creció mucha parte de su niñez y adolescencia Justo aquí en Puebla. en Puebla, bueno, en Puebla, Veracruz, México, Oaxaca, Veracruz. y después se regresó a Estados Unidos. Pero ella, junto con sus hermanos, tuvieron la misma vida o el mismo viajes. No todos, y ahí lo explica ella, pero realmente quien tiene el nivel tan alto en español, ella habla como mexicana y obviamente pues habla muy bien inglés, es su primer idioma. Entonces, hoy en día ella tiene los dos, pero sus hermanos no. Tienen buen nivel de español, pero no son totalmente bilingües, a ese nivel, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, imagínate lo difícil que es algo, que es una habilidad que tienes que tener cierto talento de nacimiento o, del otro lado, mucho, mucho trabajo de los padres. Y no siempre es posible. ¿Por qué? Por lo mismo, porque llegan a una cultura, llegan a trabajar, llegan a ver, a ganarse la vida. Construir una vida Porque diferente, sí. es bien difícil como familia o como papás inmigrantes ir a un país donde no conoces. O sea, muchos dicen, es que no estoy aquí por gusto, estoy aquí porque pues quiero tener otras oportunidades que en mi país no tengo, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de sentimientos y emociones no es lo que decíamos, no es que llegas y dices, voy a hacer esto y voy a hacer que mis hijos sean totalmente bilingües y voy a hacer que la cultura o la música de mi país sea representativa aquí en Estados Unidos también. Simplemente pasó, ¿no? O sea, llegaron, mezclaron, empezaron a vivir. A vivir y tienen este estigma de los dos lados, ¿no? El estigma como mexicoamericanos, en este caso, estábamos hablando, y en esa época, pues inmigrantes totalmente. Y si en algún momento también llegan a regresar al país y llevan otras costumbres, pues entonces es como... Ya también dices que somos bien burlones aquí. Ya te alejaste, ¿no? Ya se te olvidaron tus raíces. Tú comes nopal y frijoles y se te olvida. Ya hamburguesas nomás. Claro, y entonces es donde empieza como con el caso también que le hacen mucho a los de Yalitza, que dice que... sí. Que bueno, también ellos se pasan en sus comentarios, ¿no? No soy abogado del diablo, pero evidentemente sí hay un tema, un choque cultural diferente, ¿no? Porque yo siento que es más sencillo ser como mexicano, ir a cualquier otro país en Europa o en Estados Unidos o donde sea, y entonces tú vas con la bandera de México y tú dices, está muy padre, me está gustando mucho lo que estoy comiendo, pero yo prefiero mi molito, o yo prefiero mis tacos, o yo prefiero... El pozole. Entonces, pero... traes con eso porque es con lo que viviste, es con lo que naciste, es con lo que tenemos en nuestra época. Sí. Y entonces, aunque estás aprendiendo y estás compartiendo esa cultura nueva en la cual te están introduciendo, sabes que es extranjero, sabes que no es parte de ti y entonces las mismas personas dentro de ese país también te toman como extranjero. Y entonces también tiene una apertura diferente. Sí, como una condescendencia, ¿no? Porque los sabores a lo mejor no son claro. a los que estás acostumbrados o como, no sé, como, algo exótico. Como nosotros con los extranjeros, ¿no? Exacto. Siempre los llevas a lugares donde, lo voy a llevar a un lugar donde no pique la salsa. O donde o le explico que pica, o le explico que el mole, tal. Y quiero que pruebe, y entonces tenemos otro tipo de actitud, que yo creo que también en México somos demasiado, calurosos con nuestros invitados. Somos buenos anfitriones. Sí. Anfitriones. Eso. Entonces, pues sí, y entonces imagínense, volviendo al tema de lo que estábamos viendo en el documental, pues traer todo eso, llegar, y bueno, las primeras generaciones fue difícil, pero ser segunda generación yo creo que lo fue aún más. ¿Por qué? Porque te sigues llamando así, y muchos de ellos ya no tenían
el español. Lo entienden porque sus papás se siguen comunicando en español, pero se fue perdiendo en la casa, en su uso. Además que también, otra vez, no estamos juzgando, pero también se entiende que muchos de ellos decían, a ver, ya mi familia ya va a vivir en Estados Unidos, entonces voy a tener que eliminar el idioma. Y hay mucha gente que piensa así. Y entonces también, de cierto modo, apoyaban mucho más el uso del inglés. Entonces es totalmente natural que estas generaciones, muchos de ellos ni siquiera pierdan el idioma, y ni siquiera pierdan el español. claro, pero lo que no perdieron, pues es ese deseo, ¿no? Sobre todo en la época de la adolescencia, cuando buscas tener esta búsqueda de identidad. Y construcción también, o sea, Chad, ¿te acuerdas que nos dijo? Que porque era entre los 14 y los 24 años, porque en ese momento es justamente cuando estás tú teniendo ese sentido de pertenencia, tanto en la música, como en las películas, como en la moda, como en tu personalidad. Entonces, ¿te acuerdas que la respuesta que había dicho justo fue, estás buscando, tienes una identidad que te plantaron, por así decirlo, pero estás tú queriendo construirla, la tuya propia, pero al mismo tiempo no dejar de pertenecer a tu grupo, no dejar de pertenecer a la escuela, a la sociedad, o sea, estar en onda, ¿no? Estar como en esta onda de sí quiero ser yo, pero al mismo tiempo quiero ser yo con los demás. Por eso es tu época. Y además, en un grado diferente, es eso, y además también soy parte de mi tribu, de mi familia. Exacto. Y de mi familia que son inmigrantes. Entonces, traer esos primeros adolescentes traían mucha carga, tensión y muchas cosas totalmente diferentes. Además que hablábamos que también en el cerebro. Sí, es que la adolescencia, y es lo que te decía yo trabajo con adolescentes, hay que tenerles mucha paciencia, no por otra cosa, sino porque su cerebro, la corteza prefrontal, está terminando de madurar, está terminando de construirse, está terminando de, no sé si evolucionar es la palabra correcta, pero está terminando justamente de madurar. No puedes generar pensamientos tan críticos en ese momento. Todo te parece fácil, ¿no? O sea, a los adolescentes todo no, es como que no lo mides, no mides el peligro, no mides que las cosas pueden tener consecuencias graves, pero al mismo tiempo estás construyéndote tú. Entonces, ténganles paciencia. Yo trato de tenerles mucha paciencia. A veces se me acaba porque son muchos contra mí solita, pero justamente lo estás viendo desde la forma en la que se cortan el cabello, ¿no? Entonces, todos estos adolescentes, lo que dices, esta segunda generación sí traía una carga muy fuerte, porque también estás esperando que se vuelvan adultos productivos, no sé si decirlo de esa forma, ¿no? Porque no te vas a quedar en la época de la adolescencia toda la vida, que quisiéramos. Y en el documental lo abordan en el sentido de que hoy muchos de ellos ya son adultos, abuelitos. Sí, ya son abuelitos. Incluso, pero ellos tratan durante las entrevistas, de transmitir de lo que ellos vivieron, ¿no? De que además, que era muy común que salieran a las calles y que usaban el bote de basura como instrumento como musical. instrumentos. Y empezaron a crear. Y de hecho las generaciones anteriores que los criticaban, que decían, eso no es música latina, porque para empezar ni está en español, ¿no? Porque eran en inglés. Ellos empezaron a cantar en inglés. Entonces, y empezaron a ver otras mezclas de jazz, de soul. Entonces empieza a ver toda esta mezcla. Y además algo que sí les criticaban mucho, 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 es que, digamos que en la época se acostumbraba mucho que eran músicos formados y que eran músicos estudiados, de mucho tiempo y de mucha preparación. Y ellos, también por un tema de dinero, por un tema de pues ya todo lo que platicamos ahorita, no tenían ni los recursos, ni los medios, ni la forma, pero querían hacer música. Entonces, literalmente se juntaban con los vecinos a ver. a ver qué salía. Y entonces fueron muy criticados porque justamente decían que eso no era música como lo que nos pasa ahora con el reggaetón nuevo. Que yo digo, el bugalú puede ser que haya sido el reggaetón de su época.
Claro. de esa época. Sí, sí, sí. Porque, bueno, es que justamente encontramos muchas similitudes en la crítica de la música, ¿no? Sí, Que al decir que ellos, o la música anterior era una música muy, compleja, ¿no? música, sí, La compleja música. es la palabra. Y entonces el bugalú siempre fue criticado también, o al menos ellos lo comentan, que era una música sencilla. De hecho, vimos el video de... Ay, de este señor que habla de Salsarísimo Perú, el Ah, malo. ajá, el malo. Sí, sí. Y uno de los argumentos que él da, también dentro de su percepción, es que el bugalú, simplemente la gente se aburrió del bugalú porque era una música muy sosa, ¿no? Que no era una música Sí, como... compleja, construida, de orquesta, que no tenía, incluso que no tenía una estructura tal cual, ¿no? O sea, sí la tenía, pero a comparación. Sí, a Ujú. comparación. Y es de lo que nos quejamos del reggaetón. Que Exactamente. la voz de un cantante que no quiero mencionar no es la mejor y también que no tiene como un tema, que no tiene una estructura y que sus letras son sosas, es la palabra, ¿no? Pero inevitablemente pasa en todos los estratos y en todos los sentidos, tanto en la música, en la moda, como que esto de la nostalgia, esto de ir hacia atrás, esta nostalgia siempre nos está pegando. Creemos que lo de atrás es mejor. Y justamente estábamos hablando, justo antes de que empezáramos a grabar, que hay hace unos años, en 2018, unos justamente reggaetoneros hicieron un remix con esta canción de I Like It Like That, que le metían como más beats y le metían más música y de repente sonaba I Like It Like That. Y te dije, es que eso ha pasado muchísimo. O sea, yo me acuerdo en mi época, cuando tenía 16 o 17 años, que también me dio como esta onda de nostalgia por investigar de música anterior y que a mí me gustaba mucho un grupo que se llama Queen. Y dije, es que eso ha pasado mucho porque esta canción de Under Pressure, que era tan 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 tarararán, tan tarararán, que era muy conocido, fue muy popular en la época en la que Queen estuvo muy brillante, y luego un rapero que es no me acuerdo cómo se llama, pero decía Ice, Ice Baby. Y Y usaron unos beats, sí. sí, usaba los mismos Que de beats. hecho, así hay creadores de contenido que solamente se dedican a analizar música y justamente de dónde toman estos tramos para Para construir. para construir música nueva. Y bueno, volviendo al tema del documental, ellos cuentan su historia, cuentan cómo lo empiezan a mezclar, cómo lo empiezan a hacer. Incluso también un tema súper importante, yo me acuerdo que hay también el tema que habla de la vida en la iglesia, que por ejemplo decían solamente cuando estaba en la iglesia podía tener el piano y poder practicar, y en este piano fue donde yo empecé, y era el piano de la iglesia, ¿no? Donde yo empecé pues a hacer bugalú, ¿no? Entonces que eso también es súper común, ¿no? Todo el tema religioso y es un también tema también para... Ahí los tenemos apuntados los temas. Todos. Porque justamente la música o en la iglesia ha sido o ha permitido crear muchos músicos. Nada más hay para que sepan, muchos músicos de Luis Miguel son de iglesia De o Alejandra fueron de Guzmán. iglesia. Jesse Joy son de iglesia. De Matiz son formados en iglesia. Algunos músicos de Kalimba vienen de iglesia. Entonces, o sea, si pasa ahora toda la vida, o sea, incluso hay música que ha salido del gospel, que son mezclas de gospel, y eso es un tema también para profundizar, pero tendremos que dar bien los datos exactos, entonces les prometemos estudiar todo lo que es esa influencia musical de las iglesias. Y bueno, justamente en el Bugalú, pues no es la excepción. Y tiene este boom tan fuerte y empieza a ver las críticas, ¿no? Y además porque ellos... Imagínense grupos de Big Band tocando música latina, muchos de ellos en español, músicos muy bien formados, además con años de experiencia, y entonces obviamente cobraban pues mucho más caro, nada más por el simple hecho del concepto de tanto músico. Y entonces ellos son más jóvenes, traen el ritmo nuevo. El flow. No les interesa tanto el dinero, al menos en ese momento, ya después evidentemente, pero Después en ese crecemos. momento lo que querían era pues tener la oportunidad, entonces empezaron a cobrar menos, entonces también hay un tema ahí de desplazamiento, entonces empieza a ver todo este boom, y sí, el documental justamente dice que duró muy poquitos años, ¿no?
que duró alrededor de 4 o 5 años, que así como... Sí, máximo 7. No hay como datos exactos, pero empezó su auge en el 60 y más o menos, digamos que dejó rastro hasta el 67. No hay datos exactos No, todavía más. porque fue muy poquito. O sea, todavía más, porque hay muchas más canciones después del 67 de Boogaloo. Pero lo que sí marca, y específicamente en el documental marca, que empieza con la firma musical con Fania, que empiezan a crear el concepto de salsa y empiezan a poner, a aglomerar y empiezan a crear esos también temas de mercadotecnia, ¿no? Entonces, de cierto modo, dentro del documental dicen que rompieron la propia evolución de esa música. Sí, la evolución natural. La natural para crear lo que ahora en ese momento iba a ser denominado como salsa. Entonces, bueno, esa es como que la idea general del documental. Hay mucha gente que dice que no fue así. O sea, que también la Fania quiso retomar. Lo que sí es como un tema muy incomún es que fueron decisiones de mercadotecnia también. Uh-huh. Sí, lo que dice ahí en el Como documental. un tema de simplificación. Exacto, que a las disqueras y a las radiodifusoras se les pagaba para que no pusieran Boogaloo y pusieran otro tipo de música. Sí. Y que por bueno, eso... Bueno, ellos lo dicen mucho, los músicos, ellos mismos los músicos dicen que dentro del documental, véanlo, a ver si lo encontramos, porque nosotros lo vimos por ahí en YouTube, luego lo vimos por ahí por otra plataforma. Y ya no lo encontramos. A ver si nos podemos encontrarlo y lo podemos buscar. O si lo encuentras, déjanoslo en los comentarios. O si lo llegamos a encontrar, lo vamos a poner gratis en la página de Delirio. A ver si podemos y le pedimos permiso para publicarlo. Porque la verdad es que es como historia es bien importante. Y además, sobre todo lo que me gusta específicamente del documental es que ellos narran su versión, ¿no? Sí, desde cómo lo vivieron. Y a mí se me hace muy importante, independientemente de que, te digo, hay mucha gente que sí lo puede criticar, que no dicen totalmente la verdad o que no es así o que su percepción es errónea, pero también entender o escuchar de los actores que vivieron eso. Sí, de los que vivieron la historia. De los que vivieron la historia, pues poder ver... se me hace súper valioso, ¿no? Y que además muchos de ellos también siguieron carreras exitosísimas en la música. En la música, en Fania, en salsa, creando mucha música. De hecho, muchos dedicaron su vida ya después a formarse como músicos y hay historias bien interesantes, ¿no? Como del músico, del pianista... Larry Harlow. De Larry Harlow, que fue de los que justamente músico judío... que fue de los primeros que también empezó a hacer Boogaloo, pero después siguió y ahí... Pero fue muy curiosa la historia de él, muy curiosa porque él se fue a Cuba a preparar para reproducir los sonidos cubanos, como esta música, y cuando regresó a Estados Unidos, la gente le pidió Boogaloo, le dijo, vamos, queremos esto, ¿no? Y entonces él se adaptó a lo que la demanda, a lo que le demandaban, ¿no? Y después como músico también... Es bien interesante su historia, platicaremos de él también aquí en el canal, de justamente todo lo que él hizo en diferentes orquestas y como pianista. Uh-huh. Entonces, y además no siendo latino, ¿no? Que normalmente y la mayoría pues eran latinos. Entonces es bien interesante pues tener esta historia de los actores, de cómo viven y que además en el documental también hablan que han tenido encuentros o reencuentros donde han podido pues tocar la música. Y bailar seguro también. Y ahora sí vamos a entrar al tema del baile, eso es como que la parte musical. Y en el tema del baile hay tantas cosas que también queremos abordar acerca del baile, pero es como temas tan complejos. Porque realmente el precursor más grande del Boogaloo como baile, evidentemente, y no solamente del Boogaloo, sino de la salsa y del cha-cha-cha y de muchos otros ritmos, evidentemente es Eddie Torres. Y Eddie Torres también le dio un nuevo boom al ritmo y al estilo de baile. Que también en la forma en la que él lo baila, en los pasos que él tiene estructurados y en la forma en la que él ha podido también como transmitirlo en muchos lados del mundo. Luego te encuentras que por ejemplo, Rodrigo, ahora que estuvo con nosotros,
que da clases de bugalú en Transilvania, ¿no? En el Congreso de Qué Transilvania. increíble. O sea, es increíble eso, el alcance que ella tiene a nivel global. Y Eso además, es un fenómeno. y además que obviamente pues no puedes bailar sin música, ¿no? Entonces va el baile, se lleva la música y entonces empieza a haber también este boom de la música. No solo eso, sino también Eddie Torres Jr., que yo creo que de los videos más famosos, hay un video en YouTube donde él platica de las bases del bugalú como el básico, por así decirlo, como, no básico, sino como algunos fundamentos de movimientos. Y es en Alemania y tiene no sé cuántos alumnos. Recóndito. Y el video tiene inmensidad cantidad de reproducciones. Y hay mucha gente dando clases. Ahora me ha tocado ver en Instagram que seguimos a muchos maestros que comparten sus clases en línea y que dan sus fundamentos, y la mayoría mete bugalú. Y que además hay algo interesante. Yo creo que en todas las partes del mundo o en muchas partes del mundo tuvo su propia evolución este tipo de música. No exactamente el bugalú como tal, o sea, no se conoció como bugalú. Ahorita que estás diciendo que en Alemania, en un pueblito recóndito y que meten fundamentos, de hecho eso lo explica el maestro Rodrigo. Dice, aquí en México, ¿quién fue como que estaban en ese estilo del rock and roll, ¿no? Porque fue el rock and roll, porque llevamos la evolución. ¿Quiénes fueron? Así de, me enamoré de ti, ¿no? Eso lo explica. Entonces, yo siento que la música es un punto que nos une a todos universalmente, independientemente en dónde estés. Por eso es de, entre comillas, fácil, lo vuelvo a señalar, entre comillas, fácil, que maestros de cualquier lado del mundo estén enseñando este tipo de cosas. Sí, además lo repetimos por recursores. Es bien interesante la clase que dio Rodrigo de bugalú. Que por cierto está en delirio.dance, dos clases de bugalú. Y que realmente hasta queremos en algún momento con más tiempo va a volver a grabar algunas cosas. Teóricas para poder compartir, pero sí te vuela la cabeza, justamente lo que decía Rodrigo, ¿no? Esta mezcla de ritmos de dónde viene, por qué fue creado. Entonces, Él dice que también parte de eso es poder entender de dónde viene el movimiento. Y ese movimiento no es como que... Claro, ¿no? Y yo siento que cada cosa evidentemente es muy normal que tenga una inspiración y un antecedente. Y el entender la cantidad de cultura y de mezclas que se hacen para que el bugalú, tanto del baile como la música, exista, te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Hay mucha gente que también, tuvimos comentarios ahora que también hicimos algún social con un poquito de bugalú, comentarios de gente que me dice, no, es que yo no sé bailar bugalú, ¿qué es eso? Si yo no bailo salsa en tú, mucho menos cha-cha-cha, y luego me pones bugalú, no, hombre. Es como muy largo el recorrido. Sí. Y además porque piensan que el recorrido tiene que ser así, ¿no? Y no es que, claro, es el recorrido de muchas personas, pero no es que el recorrido tenga que ser así. Entonces, sí es bien interesante por un lado, todo el tema musical. De hecho, el documental termina o tiene una anécdota al final que cuenta cómo había un niño por ahí que estaba muy involucrado en todo el tema musical y que él se volvía loco con todos esos ritmos y que él decía, yo quiero estar y quiero estudiar, quiero tener contacto con ustedes. Y ese niño, ellos cuentan que era Marc Anthony, ¿no? Entonces, es bien interesante. Véanlo, de verdad, vamos a hacer el esfuerzo por encontrarlo. Pero el entender esta parte es muy, muy bonito si te gusta la música. Y luego si disfrutas el baile todavía más. Y volviendo al tema del baile, también hace algunos años le hicieron una entrevista también a Eddie Torres. Justamente que él había sido de las personas o de los principales personas que había revivido el género. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él, al popularizar también el baile, populariza de nuevo la música. Y de pronto como que es raro que de pronto dicen, ¿cómo? Estamos volviendo a escuchar bugalú y luego en China, en Japón. Alrededor del mundo. No, ¿sí? Y se dan cuenta que está muy apegado porque justamente algo que platicábamos es que hay sociales en Corea donde hay bugalú y cha-cha-cha. ¿no? Y cha-cha-cha. Entonces eso también, pues como que esos picos para la gente que de la industria o en este caso Spotify o estas plataformas dicen, ¿por qué está pasando ahora que en estos países
se está popularizando o están volviendo a escuchar y no son una o dos canciones, ¿no? Sino Exacto. son playlists completos donde están escuchando y estudiando otra vez todo el tema de la música específicamente. Entonces, sí está muy padre, está muy bonito. Ahí les va el comercial también. Métanse a delirio.dance. Están 2 clases de Bugalú súper interesantes. Una Son mezcla... increíbles. Una mezcla entre pasos e historia, de movimientos, de estructura que les va a encantar y eso también pues, nos va a hacer también a nosotros pues dar el pie para tener a Rodrigo y con Armando también Armando Cervantes poder platicar acerca de la evolución de la específicamente música y del baile. Y justo todo esto previo a Fania. Previo a Fania, previo a la salsa, previo a la Fania All Stars. O sea, todo esto pasó antes de todos ellos, ¿no? En su época. Y en esa época, claro, en una época diferente en la que se me hace bonito pensar que eso fue el precursor de lo que hoy en día pues es tan popular y conocemos como en la salsa. Y también el poner como la pregunta en la mesa, o mejor dicho, la pregunta como poner este pensamiento de que mucha gente piensa a veces que es como complicado tener, pues conocer toda esta abanico de ritmos, música, y justamente, ¿no? A veces vemos gente muy crítica en redes que critica mucho lo que está pasando, porque claro, nosotros somos de un micro nicho que estamos conociendo el ambiente, pero pues esto pasa en todos lados, ¿no? No podemos exigir... Sí, a todos los niveles. En todos los niveles, no podemos exigir que... Hablábamos la vez pasada del café, que a todo mundo le guste el café y si a ti te gusta el café soluble o el así y quieres O hacer si te mezclas, gusta la bachata, pues está bien. No, pero sí hay como esta parte, ¿no? Y de hecho tenemos temas pendientes justamente ahora que hablas de la bachata, porque en la bachata es donde yo creo que lo veo más común, ¿no? Evidentemente la bachata también hoy en día ha agarrado esta popularidad y esta fuerza y lo tenemos ahí en el cajón. Todo lo que pues, queremos platicarte acerca de la bachata, de lo que es todo También de la evolución como ritmo, como estructura baile, musical, como música. baile. Uh-huh. Y hoy en día lo que es esto de los ritmos urbanos, que se ha mezclado con lo urbano, con lo tradicional, con lo que hoy incluso ya cantan y que hay con los nuevos ritmos más como de reggaetón y no solo reggaetón, sino vamos, lo ha mezclado hasta con tradicional mexicano. ¿Por qué? Uh-huh. Porque evidentemente es parte de lo mismo. Y justamente, volviendo al tema, de lo que pasaba con el Bugalú, ¿no? Esa gente, hoy en día, ¿por qué Shakira tiene una canción de bachata? ¿Por qué Chayanne tiene canción de bachata? ¿Por qué Javi tiene canción de bachata? O sea, es normal, es hasta esperado, parte de la evolución y es del parte género. De lo que enriquece. Sí. Con eso tampoco te queremos decir que está mal estudiar la historia, al contrario, creemos que es lo más importante, pero lo mismo, no podemos imponer nuestras ideas y nuestra forma de pensar a todas las personas y ponernos en un pedestal de yo conozco toda la historia de la bachata tradicional y tú que estás bailando la canción de Javi eres un ignorante, ¿no? O bueno, o también lo Otra, que... Pues. Bueno, todo eso es aún más diferente porque sí. Lo que hace Nandy, lo que hace Nandy Mercedes con la canción también es una interpretación y también habrá que preguntarle cuáles serían sus... pues sus inspiraciones, sus raíces, su historia, porque eso también, la música que tiene hoy, podrá gustarte o no, pero es un resultado de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, también ahora que estuvo Montelier en México, y tiene también canciones, él vive en España, también él trae otra... También otro background. Traen otro background totalmente diferente y eso también enriquece, en este caso, pues el estilo de la bachata, ¿no? Pero bueno, eso será para otro capítulo. Déjanos saber en los comentarios qué piensas acerca de el Bugalú, si ya viste el documental, si quieres agregar algo y sobre todo... Y cuéntanos también, ¿tú qué piensas de esta pregunta? ¿El reggaetón del viejo es mejor que el de ahora? Cuéntamelo todo. O el reggaetón, o el Bugalú. ¿Era el reggaetón de su época? Platícamelo en los comentarios.
Y pasando a nuestra siguiente sección, justamente nos gusta mucho hablar, como ya lo vimos en la sección pasada, de hablar un poquito de la historia, de cómo ha pasado y cómo ha seguido evolucionando. Y en este caso hay una noticia que nos llena de mucha, mucha emoción, porque durante muchos años, bueno, Fati fue el primer Eurozone. Entonces, estar en el primer Eurozone y sentir que hay muchas partes en el ambiente del baile que se formó durante muchos años o que se ha formado durante muchos años en el tema de competencias y que digo, siguen siendo importantes e interesantes, pero bueno, lo que era hace algunos años era como un boom, y el ver también como hoy en día con nuevos bailarines, nuevos talentos, se está diversificando, y ya hoy en día que se está popularizando mucho las batallas one versus one, y que están llegando y que cada quien está teniendo una interpretación de estas batallas, que además evidentemente pues son cosas que se han venido haciendo mucho en el hip hop o en otras artes, pero ahora que recientemente entre comillas, porque también ya lleva muchos años habiendo batallas one versus one en la salsa, solo que no sé como cuántos, pero sí ya por lo menos unos 8 años. Pero no se han popularizado o no se habían popularizado tanto, ¿no? Entonces, hoy en día que están entrando con fuerza, y que todo parece indicar que también es una nueva evolución y una construcción diferente de la competencia o de vivir, ¿no? De extender y de vivir el baile de una forma diferente. Entonces nos llena de emoción ver que va a haber empezar a hacer eliminatorias. El movimiento está creciendo. Hay eliminatorias, tenemos eliminatorias en Puebla, pero no solamente en Puebla, hay eliminatorias en todo el país. Nosotros evidentemente estaremos involucrados ayudando a nuestro carnalito Yarid, que es el promotor y el representante de Salsa Namá. del Salsa Namá, del One vs One, que se va a hacer aquí en Puebla, pero no solamente hablaremos de él, específicamente, claro, de ese, porque es el que nos toca, donde vamos a estar viendo las competencias, donde vamos a transmitir, ver videos, hablar mucho de eso, pero en el país en general hay varias fechas anunciadas. Entonces, si por ahí te gusta o quieres empezar a involucrarte en este mundo de las competencias, acércate a tu promotor más cercano, que estará llevando el Salsa Namá a donde tú estás. Cerca de ti. Y si tú eres de Puebla y no bailas, vete a dar una vuelta para que veas cómo es ese ambiente. Es totalmente diferente al ambiente como de competencia, ¿no? Se vive de otra forma. Es que es otra cosa. Lo que pasa es que es una batalla, justamente. Me recuerda un poquito las batallas de rap, ¿sabes? O sea, si alguna vez han visto una batalla de rap, que justamente mis alumnos me estaban diciendo, maestra, ¿a poco nos va a dejar rapear? Sí, los voy a dejar rapear, porque además es un arte, pero justamente esta improvisación, esta agilidad, en este caso de la competencia one versus one, mental y corporal, conectado con la música, es increíble. La verdad sí es un gran espectáculo. Como dice Luis Felipe, si no bailas, vente a ver, porque es una emoción de verdad indescriptible. Tienes que vivirlo. Sí, yo creo que además sí se siente mucho la diferencia, a diferencia del rap, que evidentemente en el rap hay, ¿no?, mucha gente que lo ha vivido y luego lo ve a lo mejor en internet, en YouTube, dice, sí se siente diferente la emoción, lo que estás viviendo y con la gente en ese momento. Pero en el baile todavía es más marcado, ¿no? Sí. Todavía, o sea, digo, se puede ver y es bien interesante verlo a través de un video, pero la situación presencial de ir a vivirlo y estar ahí es otra cosa. Entonces, no se pierdan la oportunidad de este One vs One, el de Puebla. 18 de octubre. 18 de octubre aquí, Salsa Namá. En el Hotel El Encanto. Versus One, sí. Les vamos a estar diciendo los detalles de todo el evento y va a estar increíble. Y también vamos a estarles diciendo acerca de cómo fue que surgieron las batallas, porque justo Luis Felipe empezó con este comentario de Fati fue al primer Eurozone, porque en esa época, hace 15 años, estaba este grupo Tropical Gem, justamente con eso, con las batallas. Y por ahí si vieron alguna vez, si son también de la vieja guardia como yo, en algún momento hubo una batalla literal en un ring.
en un ring de boxeo en donde empezaban a bailar los bailarines. También les vamos a contar de eso. Pero mientras tanto, 18 de octubre, no te lo pierdas acá en Puebla. La eliminatoria del Salsa Namá. Y ya para terminar, en esta última sección entramos en nuestra sección de recomendaciones y comerciales. Y compren. Queremos recomendarles a Richie y a Ari, que tienen su spa en donde tienen promociones bien interesantes. Apenas fui a aprovechar la promoción de piernas cansadas. No saben la maravilla. Ya les había yo hablado de Ari, que la verdad es que tiene manos mágicas, porque escucha tu cuerpo y va como le va diciendo tu cuerpo. Pero ¿qué creen? Richie también. De hecho, no, creo que no te platiqué, pero Ari se quejó y me dijo, es que es tan bueno que ya me ha quitado pacientes. Entonces, vayan a las promociones. Tienen ahorita la promoción todavía a final de mes de piernas cansadas. Y también tienen una promoción de espalda, masaje de espalda completa con un facial gratis. Así que no se lo pierdan, nos vamos a dejar todos los detalles en la descripción. Segunda recomendación, como ya veníamos hablando, los cursos en línea. De verdad no se pierdan la oportunidad de seguir aprendiendo, de tener algo que sea para toda la vida y que puedan seguir aprendiendo. En este caso, bueno, los cursos que tenemos en la página en delirio.dance, pero además las personas que colaboran con nosotros tienen un programa bien interesante, Tati y Leo, que es tatileo.com, métanse a su página, están los cursos, tiene Tati una formación para chicas donde además tiene coreografías. Buenísima. Está súper interesante, además ellos son súper accesibles, tienen esta idea de convivir con los alumnos, de platicar con ellos y de verdad de comprometerse a poder apoyarlos a seguir avanzando en su baile, ¿no? No solamente en la bachata, yo siento que sí, sin bachata, pero también tienen módulos de salsa. Entonces, si a ti te gusta cómo bailan Tati y Leo, entonces no te pierdas la oportunidad de meterte a su página tatileo.com y tener sus cursos. Y tener sus cursos. También, por otro lado, ya empezamos también muy fuerte con todo lo de Mambo Manía, con los maestros Ernesto y Maritza, que por ahí esta semana estaremos lanzando promociones para los cursos que ya tienen y además toda la formación que viene. Se viene el Winter Camp, tienen una cosa de musicalidad. No, está tremenda. Está tremenda. Tremendos. Todavía no está grabada, no está en la página, pero ya próximamente va a estar. Pero lo que sí es que en este último trimestre del año van a estar incluyendo ese tipo de clases en su formación online. Entonces, si quieres ser parte de eso, métete a mambomanía.com.mx, en Instagram en mambomanía.mx y toda esa información con la maestra Maritza. Y bueno, si tienes dudas nos puedes contactar con nosotros y nosotros te pasamos el contacto para que tengas toda la información. Y finalmente, ya para terminar, recordamos las playeras que ha diseñado mi esposo, que están bien bonitos, los diseños que ya los estuvimos viendo en nuestra página en que publicamos algunos videos. Ahorita ya nada más tenemos esos, no tenemos este también, sí, tenemos. El todavía que ya se entregó fue el de salsa. Y es que hemos estado vendiendo y nos han estado preguntando sobre todo por este modelito, que es el de Addicted to Mambo. Entonces, si quieres tu playera de Addicted to Mambo, métete a delirio.dance o escríbenos en Instagram, en WhatsApp. Son playeras, ayer me escribió el chico que nos compró la última pieza, teníamos del otro modelo, y nos dijo, no manches, está súper suavecita, la siento súper cómoda, para bailar está increíble, a la caída que tiene, está súper padre, tiene el cuello que es mucho más amplio, el cobre costura que va completamente de hombro a hombro. ¿Qué más les puedo decir? Están increíbles y los diseños son fabulosos. Y para poder irte al social, bailar y justamente con estos estilos urbanos que estamos sacando, entonces es lo ideal para irte al social en estos momentos, ¿no? Que también si te quieres ir formal, estaremos por sacar también prendas para esas ocasiones que queremos más ir nice. Como más nice para el social. Y en el canal hablaremos justamente de lo que son las indumentarias que en algún momento se pusieron muy de moda para bailar y el estilo que todavía seguimos
hasta la fecha reviviendo hoy. La gente que está bailando salsa acuérdense que la moda es cíclica y está regresando mucho el estilo pachuco para el baile social. Entonces, pues no se lo pierdan, estaremos platicando de todo eso en este canal. Y pues muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos y por seguir conectados. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, no te desconectes, que tenemos un montón de cosas bien padres para seguir compartiendo. Suscríbete, activa las notificaciones. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio y visita nuestra página delirio.dance.